hablar de la importancia de ser agradecidos, pero más que la importancia, hablar de la gratitud y sobre todo, ¿es pecado el no ser agradecido? ¿Es pecado el no decir un gracias? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios a través de esta enseñanza que nos trae el pastor Pablo. Pastor, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Entrando en lo que es el tema, ¿qué es la ingratitud? Porque es lo contrario de ser agradecido, ¿verdad? Claro. Bueno, pues para empezar, la ingratitud. Yo creo que si hablamos del opuesto, podemos entender lo que es gratitud. La ingratitud es una parte integral de la sociedad. Si le pregunta a la mayoría de las personas si son ingratas, probablemente contestarían, pues, por supuesto que no. Sin embargo, esta actitud está tan arraigada en las vidas de muchos que no pueden admitir abiertamente o siquiera darse cuenta que son ingratas. Ingratos. Ahora, ¿por qué puede usted ser desagradecido? ¿Cómo saber si eres una persona desagradecida? Hay cosas que identifican a la ingratitud. Por ejemplo, el diccionario habla de la ingratitud de esta manera. Dice, olvido de o pobre agradecimiento por la bondad recibida. También puede definirse como no apreciar o valorar lo que se tiene o lo que se ha recibido. Y la gratitud no expresada es también ingratitud. Ahora, por ejemplo, no sé si les ha tocado, pero a mí me ha tocado que le das un regalo a alguien que ni las gracias nos da. Y como que no le gustó. Eso está peor. Entonces, tal vez alguna vez estuvimos en una tienda o un restaurante y tampoco nos dieron las gracias por la compra. Tal vez nos hemos sentido desestimados por los familiares, los amigos en el lugar del trabajo. Entonces, si es así, ¿cómo se sintió? Pues probablemente no muy bien, ¿verdad? El solo hecho de que no nos den las gracias nos indica a nosotros que es pecado por el sentimiento que le deja o el sabor amargo que le deja a la persona que no fue agradecida. Ahora, vamos a hacer otra pregunta. Claro que sí. ¿De dónde viene esta mentalidad de la ingratitud? Así es. Ahora, la Biblia registra las experiencias de la antigua nación de Israel, que también se quejaba y murmuraba constantemente. No importa, o sea que para el pueblo de Israel no importó lo que Dios hizo hacia ellos, pero parecía que nunca era suficiente. Ahora, después de 430 años de esclavitud bajo los egipcios, los israelitas, a través de la intervención milagrosa de Dios, fueron liberados de la esclavitud. Y al salir de Egipto, Dios les permitió recolectar riquezas, ganado, comida, oro, joyas, suministros. Dios realizó muchos milagros mientras viajaban por el desierto. Los seleccionó como su pueblo, prometiendo llevarlos a una tierra llena de leche y de miel. Entonces, vemos aquí el pueblo de Israel, una característica que mostraba la ingratitud. Dios les daba y parece que nunca estaban satisfechos. Y ahí el peor del caso, pastor, que cuando les dio, también hubo cuando les daba. Y de tanto que les dio, hasta reclamaron de lo que les dio. O sea, ahí está, es lo peor, porque ya... Decía mi abuela, no tienen llenadera. No tienen llenadera. Ahí está. Entonces, en ocasiones, Saúl y Flor, la mayoría de las personas que uno ayuda más, también terminan siendo nuestros enemigos. Fíjate que yo no sé si usted puede entender esto. Hay gente en la vida que como que, no sé si a ti te ha pasado, Flor, o a lo mejor a los papás más les ha sucedido eso, que están apoye a un hijo y le están sacando lo mejor y están ahí detrás de él y al final, no sé si es por cuestión
de darle tanto, que vienen siendo los más malagradecidos, o sea, la oveja negra de la familia, el que nunca está contento, el que es más grosero con el papá. Que el niño y tiene 40 años. Sí, ajá. Y hay gente también a lo mejor que en nuestra vida apoyamos y que de alguna manera estás diciendo, bueno, pues es que lo estimo, lo aprecio y así. Y que de alguna manera dices, este va a ser mi amigo todo, y vienes quedando como a veces hasta sin llegarse a hablar. Sí. Y tú dices, pero pues todo lo que... Y a veces se piensa, entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Porque querías que te estuvieran agradecidos toda la vida? ¿O porque lo hiciste? No, yo no creo que eso sea el punto. Uno no espera que te agradezcan toda la vida, pero crees, yo creo que hay un principio. Pero yo voy a insertar esto. A ver. Siempre. Gracias. Aprecio lo que haces. Son palabras y frases que nunca se deben de acabar. Por más que le han hecho a uno, ¿verdad? Siempre gracias. Claro. Es más, tú haces algo por mí, yo te digo gracias. ¿Cómo te sientes? Bien. Agradecido. Sí. Okay. Y ahora fíjate que una de las cosas que cuando tú, como usted lo dijo, pastor, lo que debemos de emplear cuando vivimos esa situación, que venga a nuestra mente, y por eso bendigo la palabra de Dios, porque dice, no nos cansemos de hacer el bien. El bien, pero quedan unas raíces así en algunas personas que hay, o sea, la persona que ayuda y si emocionalmente no tiene una estructura muy buena, pastor, nos vamos al Salmo 35 ahorita. David decía, me devuelve el mal por bien para afligir mi alma, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Entonces, ahí él está haciendo una queja ante el Señor, ¿verdad? Mira, Señor, yo los estaba con ellos cuando enfermaron y mira cómo me está pagando. Y yo creo que hay algunas actitudes de algunas personas que podemos decir eso. Hay que darnos a respetar, chicos. O sea que hay gente que son abusivas. Entonces, que les ayudamos y no son agradecidos. Entonces, también uno le hace mal si uno sigue, como quien dice, dando y cumpliendo sus antojos. Entonces, hay que darnos a respetar. Okay. Oh, wow. Bueno, lo interesante del pueblo de Israel es que, a pesar de todas las bendiciones que Dios derramó sobre ellos, querían regresarse a Egipto. Entonces, la pregunta es que si es pecado. Pues claro, imagínate todos los favores, las bendiciones de Dios y todavía querer regresar a Egipto. Y en el caso de los que supuestamente han servido al Señor y todavía se regresan al mundo o a participar en las cosas que a Dios sabemos bien que no le agradan. Ahora, en el capítulo 17 en el Nuevo Testamento, tal vez se recuerden ustedes del caso de los 10 leprosos y que Jesús sanó. ¿Y cuántos de ellos regresaron? 3. Uno. Reprobado. Bueno, nomás uno regresó. Entonces fueron limpiados los 10, entonces solamente uno. Entonces, viendo que había sido sanado, este que sí regresó, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en la tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Era un samaritano. Bueno, esto es muy importante porque, pues por decir, digamos que los que deben demostrar agradecimiento son los de la familia, pero los samaritanos eran rechazados especialmente por la cultura de los judíos. Eran considerados como perros. Pero fíjate, el que más menospreciado fue el que expresó el agradecimiento. Bueno, eso es un punto muy importante. Ahora, vamos a proponer otra pregunta. ¿Por qué la humanidad es tan ingrata? Yo creo que la razón principal es el egoísmo. Está barriendo a las naciones de este mundo, los adultos, los niños, los adolescentes son cada vez más ingratos. Ahora, creo que un acelerador principal de esta ingratitud es el comercialismo. Ahora vea, en 2 Timoteo 3, 1-4, el apóstol Pablo escribió, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y luego ahí en la lista está ingratos. Ahora, para encontrar la fuente de esta actitud de ingratitud, uno debe mirar a las páginas de la Biblia para encontrar el ser más egoísta. ¿Quién cree que fue? El ser más egoísta. O Satanás. Satanás, exacto. Entonces, antes de su rebelión contra Dios, Satanás, llamado primero Lucero, él era un arcángel, creado perfectamente. Entonces el profeta Isaías registra en Isaías 14, 12 al 14. Mira estas palabras. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese es el colmo de la ingratitud. Querer ser igual a Dios, que nunca será posible. Ahora, yo quiero ser como Cristo. Eso sí está en el plan de Dios, porque Dios ha predestinado, según Romanos, que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Pero igual a Dios, no. Nunca. Ahora, yo quiero ser como Dios y puedo absorber muchas de sus características. Pero en el hecho de que Dios ha trabajado con nosotros, se ha fijado en nosotros, debe de haber un agradecimiento. Ahora, a mí me enseñaron esto y cada día lo creo más. Cuando Cristo fue en la cruz, murió por todos. Pero me decían, si solamente tú hubieras estado separado de Dios, lo hubiera hecho lo mismo. Hubiera hecho lo mismo por Así ti. Wow, yo no sé de ustedes, pero eso me conmueve a mí. Conmueve. Ahora, bueno, pastor, para cerrar, ¿qué podemos hacer para combatir la ingratitud? Pues aquí tengo una listita. A ver, una listita rápida. A ver. Agradecer a Dios continuamente para mí a lo largo del día. En todo tiempo. Tantas cosas por las que yo estoy siempre agradecido con el Señor en el transcurso del día. Creo que debemos hacer una oración de agradecimiento a Dios después de recibir una bendición grande. Pero también hacer una oración de agradecimiento cuando recibimos cosas pequeñas. Por ejemplo, yo sé que ustedes a lo mejor son igual que yo, se me pierden las llaves muy continuamente. Y cuando las encuentro, ay, gracias a Dios. Thank you, Jesus. Entonces, dar gracias a Dios por su amor. Y luego vive conforme a la voluntad de Dios, honrándolo con tu vida. Esto es lo que Pablo llama un sacrificio vivo. Haz actos de servicio. ¿Se acuerdan de la tsunamita? Sí. Ella y su esposo pues no tenían hijos. Le hicieron un cuarto especial a Eliseo. Y al año Dios le concedió un hijo. Pero no estaba como que por ahí revolcándose o estancada en la autoconmiseración, la autolástima. Se puso a servir. Yo le recomiendo que actitud de agradecimiento es servir. Entonces, también evite el orgullo por tu servicio. ¿Sabes que hay gente que hacen trabajos, pero quieren relucirse o quieren reconocimiento? Quieren reconocimiento. Y un texto muy importante, Proverbios 16, 18, dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y número 8, habla con otras personas de Dios. Ese es el mejor tema en el que podemos entablar. Y el último, cantar alabanzas. Amén. Excelente. Pues con esto estamos cerrando.